¿Qué son las células somáticas en las vacas? Las células somáticas sirven como defensa de la glándula mamaria de las vacas y son propias del organismo de la vaca. La función primordial es la defensa contra organismos patógenos. Para medir la calidad de la leche en los hatos ganaderos, se realiza el recuento de células somáticas. Al hablar de células somáticas, se hace referencia al recuento de células somáticas, que es una medida de salud de la glándula mamaria de la vaca. Las células somáticas son parte del sistema inmunológico innato de la ubre, y el recuento de células somáticas es el número de células por milímetro de leche, y es un indicador muy útil para conocer la concentración de leucocitos en la leche, en el cual se incluye del 75 a 85% de leucocitos y 15 a 25% de células epiteliales. En las vacas, la ubre sana, un recuento de células somáticas, es constante a excepción de las primeras semanas. Después del parto, se secreta un número relativamente constante de células somáticas en la leche durante la etapa de lactancia. Cuando la ubre de la vaca está infectada, se envían señales a los glóbulos blancos que están en reposo en el torrente sanguíneo y se produce un influjo masivo de neutrófilos en la leche. Estas células son encargadas de matar a las bacterias. Una vez eliminada la infección, el recuento de células somáticas en la leche de la vaca regresa a la normalidad. El número de cese se ha tomado como un estándar de oro, como un indicador para descartar la gravedad de la mastitis. Cuando se da una elevación de más de 200.000 células por mililitros en la leche, es un indicativo de mastitis. Las células somáticas son células corporales que se transfieren a la leche, que procede de la sangre y tejido glandular. El contenido de estas células define el estado funcional y salud de la glándula mamaria de la vaca en el periodo lactante. De las células presentes en la leche, en un cuarto infectado, aproximadamente el 99% son leucocitos y el resto son células secretoras originadas en los tejidos de la glándula mamaria. Estas dos células dan el recuento de células somáticas presentes en la leche, que la mayoría de veces se expresa en mililitros. El papel defensivo de las células somáticas en las vacas. La importancia de las células somáticas es la participación en la defensa de infecciones. En la ubre de las vacas, cuando en la glándula mamaria hay estímulos o enfermedades, se aumenta el contenido de células somáticas, razón por la cual el número de células inmunes aumenta. Cuando se presenta una infección, los macrófagos liberan mensajeros químicos que son detectados por los neutrófilos polimorfonucleares y los direccionan hacia el lugar de la infección. Los macrófagos, como los PMN, ingieren células microbianas por fagocitosis y tienen un rol en el sistema inmunológico innato. En el lugar de la infección, los PMN fagocitan microorganismos y los matan mediante el uso de una combinación de mecanismos no oxidativos y oxidativos. El papel de defensa inmunológica en la ubre. Se cree que las células somáticas continúan su función protectora en la leche. Las enzimas liberadas por los CS juegan un papel protector importante en la leche. La función de la lisozima, enzima endógena CS, es bien reconocida por su capacidad para la destrucción de bacterias.